Muy buenos días, tengan todos, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Esta mañana con un nuevo vídeo, con un nuevo tema en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Dios, el único soberano, el único infinito, el único eterno que existe acá en estas tierras. Vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de el gobierno teocrático. La palabra teocrático significa de Dios, gobierno de Dios. Estamos hablando de gobierno democrático, estamos hablando de gobierno del pueblo. Teo Dios, demo pueblo. Nos vamos a la fuente, la historia bíblica, nuestro libro sagrado, la Biblia, para buscar la información necesaria. Y allí nos vamos al libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 4. Vamos a leer Moisés. Moshe, después de salir huyendo de Egipto, regresa comisionado por Yahweh para libertar al pueblo. ¿Y qué es lo primero que hace? Bueno, aquí aparece en el versículo 30. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Yahweh había dicho a Moshe, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Pero dése cuenta lo que dice el 29. Y fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿A quién reunieron? A los ancianos. ¿Qué es un anciano? No estamos hablando de personas de avanzada edad, que de hecho gozaban de mayor respeto y dignidad en la congregación, por su experiencia, por su madurez. Pero anciano también podía ser una persona joven, pero que ha demostrado tener mucha madurez, mucho conocimiento, habilidades. Esta persona podía ser elegida y nombrada anciana o anciano del pueblo. Ancianas también hay, pero las ancianas, que son damas, solamente pueden gobernar sobre las mujeres. Entonces el gobierno de las ancianas y de los ancianos. Las ancianas están sujetas a los ancianos. Es el modelo de gobierno eclesiástico, de la eclesía. Israel como pueblo es la eclesía de Yahweh. Es un sinónimo de nación. Cuando hablamos de la palabra eclesia, estamos hablando de nación, de pueblo. No estamos hablando de denominación como en el sentido como tenemos hoy día. Eso no son pueblos, esas son denominaciones, asociaciones civiles con fines entre comillas religiosos. Luego nos vamos a Éxodo, capítulo 19, y conseguimos también en el verso 7, dice: entonces vino Moshe y llamó los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Yahweh le había mandado. Que Yahweh le había mandado, no es que Yahweh le había dicho. Mandado del verbo mandar. El pueblo de Israel estaba constituido, estaba organizado en su estructura política en 12 tribus, y cada tribu estaba gobernada por un anciano
de tal manera que el pueblo tenía como autoridades 12 ancianos. Cuando vamos al libro del Apocalipsis conseguimos una visión celestial donde Juan ve 24 ancianos. Esos 24 ancianos corresponden al pueblo de Israel del primer pacto, y los otros 12 corresponden al pueblo de Israel del segundo pacto. Hay 2 pactos, 2 pueblos, o sea, 2 naciones. Y eso vamos a tener un estudio también profundo. Entonces luego nos vamos ahora a examinar cómo es el gobierno teocrático, el gobierno eclesiástico, el gobierno del pueblo de Dios, cómo funciona. Para ello nos podemos ir y revisar un poco del texto del rabino Shaul en lengua griega, Pablo, y nos encontramos acá algunos versículos que son muy significativos, y vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien, punto suspensivo. ¿Cuál es la función del anciano? Gobernar, y gobernar bien. Y cuando se gobierna es porque hay un gobierno y hay unos gobernados. La función de gobierno es dirigir, es como un chofer. El chofer va gobernando la unidad y los pasajeros van siendo conducidos por el chofer. No se permite que nadie vaya a meter la mano allí en el volante. Solamente tienen que ser pacientes y esperar que el chofer les lleve al sitio de destino. Confiar en la conducción del chofer. Eso es lo que es gobernar, sujetarse, obedecer. Entonces, si Yahweh instituye ancianos para que gobiernen, para que ejerzan la labor de gobierno, quiere decir que el pueblo de Yahweh debe de obedecer a los ancianos en todo lo que les ordenen, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la ley, conforme a la ley, porque el anciano tiene que gobernar es con la ley, con los principios jurídicos, culturales, sociales, morales, judiciales, militares, contenidos en la constitución del pueblo de Yahweh. Ahora nosotros tenemos que tener conciencia a qué pueblo pertenecemos, cuál es el pueblo que debemos amar e identificarnos. Si es con el mundo, porque dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Yahweh o enemiga de Yahweh. Hay muchas personas que se identifican y dicen, no, yo soy cristiano, yo amo a Jesús, el Dios mío es Jesús. Dios, perdónenmela, pero es que es doloroso. Y entonces se identifican con el mundo y se llaman cristianos y se constituyen enemigos y enemigas de Yahweh por su amor al mundo, porque creen que el mundo es de Yahweh. De Yahweh no es el mundo, de Yahweh es su pueblo y su pueblo gobernado por ancianos. Porque es la forma como Yahweh gobierna. Utiliza un instrumento humano para gobernar. ¿A usted no está de acuerdo con el instrumento? Bueno, eso es otra cosa. Yahweh dice que lo vil y despreciable del mundo escogió Él. Y Él es soberano y Él escoge a quien Él quiera. Gústele a usted o no le guste. Ahora, continuamos. Capítulo 6, verso 3. Dice así: te mando delante de Dios
que da vida a todos, a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí tomamos en cuenta la palabra, la primera palabra del versículo, que dice, te mando. Del verbo mandar, no es te pido no, te mando. Mandar, o sea, tú me mandas, o sea, tengo que obedecerte, sí, tienes que obedecerme, yo te mando es sinónimo de yo te ordeno, yo te doy una orden y tú tienes que obedecerme. Eso es lo que ocurre en el pueblo de Yahweh. Si usted no se sujeta, si usted no obedece al anciano gobernante, usted no ama a Yahweh, usted no pertenece a su pueblo. Usted puede pertenecer a otros pueblos, a otras naciones muy prosperadas, enriquecidas económicamente, pero al pueblo de Yahweh no, esa es otra cosa al pueblo de Yahoshua. Hay gente que quiere hablar con autoridad de la Biblia y ni siquiera han leído la Biblia una sola vez en su vida. No conocen la Biblia. Ya abren la boca así. No, que yo, que tal, que Jesús. Por favor, dedícale un poco de tiempo a la Biblia, léela, estúdiala, medítala, investígala, analízala, para que tengas autoridad para hablar. Mucha gente a mí hasta a veces se sienten mal conmigo porque hablo con autoridad, y la autoridad que me da a mí el conocimiento. No es pretensión, no es orgullo, es autoridad. Yo digo esto y esto es así porque la Biblia así lo establece, la palabra de Yahweh. Bien, entonces luego nos vamos al verso 15 y ahí dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos soberanos hay de acuerdo acá? Aquí dice que uno solo. Pero acá dice que Venezuela dice que es soberana. Ahora eso no entra en contradicción con este mandamiento. Usted pertenece a la soberana. Bueno, si usted pertenece a la soberana está bien, pero yo no, yo pertenezco al soberano. Y el soberano aquí, por mandato de Yahweh, no es el pueblo, es Yahoshua. Instituido como soberano, como Rey de reyes y Señor de señores por Yahweh. La voluntad de Yahweh. Sigue hablando el apóstol sobre las funciones de gobierno. Luego habla también, dice por ejemplo aquí, capítulo 5, verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Oye, pero no me puedes llamar aparte. ¿Qué significa pecar? Pecar significa infringir la ley. Todos los que infringen la ley de manera repetida, usted tiene que conocer la ley también. Porque hay personas que creen que pecado es lo que a ellos se les ocurre que es pecado, o lo que le enseñaron. No, pecado no es lo que a uno se le ocurre, no es lo que a uno le enseñan. Pecado es lo que la ley prohíbe. Si la ley prohíbe algo y usted lo hace, eso es infracción de la ley, eso es pecado. Si la ley ordena algo y usted no lo cumple, entonces eso se llama pecado, eso es infracción de la ley. Pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Infracción de la ley. Entonces, si a una persona me dice a mí, no, pero es que tú estás pecando, yo tengo que ir a la ley para saber cuál es el artículo de la ley que estoy infringiendo. Yo estoy seguro de que no estoy infringiendo ninguno. Bien seguro de eso, porque conozco la ley. Ahora cualquiera que no la conoce me puede decir si la estás infringiendo.
A los que persisten en infringir la ley, repréndelos delante de todos, para que los demás también, ¿qué? Teman. Para que los demás sientan temor. Oye, pero esa forma no me gusta mucho. Esa no es la forma como funcionan las iglesias tradicionales, que son muy educaditos y te dan a beber dulcitos, te endulzan, te soban el pecado, te lo soban, te lo acarician. Entonces esas personas se sienten cómodas allí, porque ellos quieren un Jesús. ¿Cuál es el Jesús que ellos aman? El Jesús alcahuete, el Jesús tolerante, el Jesús encubridor de todas las cosas malas, de todas las abominaciones, de todas las infracciones de la ley. Ellos en una sociedad, en una comunidad que funcione de esa forma, se sienten relativamente felices, contentos. Y por eso es que se identifican con ese modelo y lo defienden. Pero el modelo de Yahweh lo desprecian, lo odian, porque para ellos significa opresión. La palabra dice acá en 1 Timoteo capítulo 3, verso 3, verso 4, dice, hablando de los requisitos de los ancianos, para ser anciano, o sea, para ser gobernante en el modelo de pueblo teocrático, para poder alcanzar ese puesto administrativo de acuerdo al derecho divino, hay algunos requisitos, y uno de ellos es que gobierne bien su casa, no es que atienda bien su casa, sino que la gobierne. Gobernar su casa significa gobernar a su mujer, gobernar a sus hijos, administrar los bienes que corresponde a la familia, poner orden, poner disciplina. Gobernar significa mandar. Él manda a la mujer, manda a los hijos, y los hijos obedecen el mandato del gobernante del hogar. La mujer obedece el mandato del gobernante establecido por Yahweh en el hogar, sin rechistar, sin protestar, sin buscar excusas. Es el comportamiento de los hijos teocráticos. Por eso dice el mismo verso 3, que tenga a sus hijos en sujeción. Verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, el que no sabe qué, gobernar su propia casa. Entonces la mujer se alza con autoridad y da órdenes, y no, yo no estoy de acuerdo, y esto es así, y esto es asado, y esto me lo pones así, y te vas para allá, y todo eso, y no sabe una cosa, esa mujer, que cuando ella se levanta contra su cabeza, se está levantando es contra Yahweh mismo y contra el propio Yahoshua, a quien le dice amar, identificarse. Porque Yahoshua, Yahweh, establecieron al hombre como cabeza. La palabra cabeza significa gobernante. Y gobernar siempre con los mandamientos de Yahweh. La mujer que verdaderamente es cristiana, ella llama a su gobernante y le dice, ven acá, un momentico, aclárame esto. Vamos a tomárnoslo con paciencia. Abre su corazón, abre su mente. Acláramelo con paciencia. Esto que tú me estás ordenando a mí, o esto que tú estás haciendo, explícamelo. ¿De qué manera entra dentro del plan de Yahweh? ¿De qué manera está ordenado por Yahweh? Porque te voy a decir una cosa, préstame atención,
hombre de Dios, mujer de Dios, préstame mucha atención a lo que voy a decir. Si tú prefieres por miedo, por temor, obedecerle al mundo, a toda la humanidad, en contra de Yahweh, no te va a ir bien, ni en lo temporal, ni en lo eterno. Condenación eterna y maldición es lo que te seguirá todos los días de tu vida. Eso es lo que vas a tener. Puede ser que disfrutes de algunos deleites pasajeros con dolor, pero tu muerte será espantosa y dolorosa por oponerte a los designios de tu Creador. Muchas mujeres que se oponen, rebelión, no reconocen la autoridad que Yahweh establece. Y los hijos igualmente. Ese viejo que quiere ahora venir a imponerle a uno, no respeta la libertad, el libre albedrío que Dios nos ha dado. Oiga, un momentico, Yahweh te ha dado albedrío, no libre. Libre no, porque el ser humano es una propiedad, no un propietario. Los únicos libres que existen son los propietarios, no las propiedades. Y el ser humano es propiedad de Yahweh. Por lo tanto, al ser propiedad, está sujeto a obediencia a su dueño. Y su dueño establece como administrador, como gobernante, a quien él en su soberana voluntad designe. Tienes que llegar a entender esto. Entonces, el gobierno del pueblo de Yahweh, el pueblo teocrático, tiene como base el gobierno del hogar. De ahí parte el gobierno del hogar. Después viene el gobierno comunal, que es la eclesía. La eclesía entonces quiere decir que todo el pueblo está sujeto, está en obediencia a los ancianos constituidos en la comuna, en la comunidad teocrática. Y estos ancianos entonces van a gobernar la iglesia, van a gobernar la comunidad. ¿Qué quiere decir gobernar la comunidad? Primeramente, educarla en las leyes de Yahweh. Esto es lo que enseña Yahweh. Esta es la forma como tiene que vestir el hombre. Esta es la forma como tiene que vestir la mujer de acuerdo al mandato de Yahweh. Esto es la forma como los hombres y las mujeres pueden participar en celebraciones. Esta es la forma del matrimonio ordenado por Yahweh. Yahweh ordena que las mujeres y los hombres se unan bajo estos principios jurídicos. Esta es la forma como Yahweh ordena que tienen que ser educados los hijos. Esta es la forma como debe vestir el niño, cómo debe vestir la niña. Esta es la forma como debe comprarse la tierra y cómo debe de venderse. Esta es la forma como debe de alimentarse el pueblo. Esto es lo que puede beber el pueblo. Estas son las cosas que Yahweh prohíbe que el pueblo pueda hacer. Cualquier infracción a estos mandamientos de Yahweh deben ser castigados dentro de la misma comunidad teocrática. Entonces nosotros vamos allá a Primera de Corintios. En Primera de Corintios, entonces le pregunta el apóstol Rabino Shaul a la gente de los corintios, porque ellos van a los tribunales de los impíos a llevar sus casos y no resuelven sus casos judiciales dentro de ellos mismos, o sea, constituyendo sus propios tribunales. Le pregunta, Entonces, ahí vemos una de las funciones de gobierno que debe de estar funcionando dentro del pueblo teocrático. Entonces, no se trata de
establecer denominaciones a la forma como hoy día tienen el secularismo luterano, que cree que son cristianos, y ellas creen también, las mujeres creen que son cristianas, pero no es así, no son cristianos, son luteranos. Esto lo tenemos en donde dice capítulo 6, el título es Litigio delante de los incrédulos. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio? ¿Ir a qué? A juicio. Delante de los injustos y no delante de los santos. O sea, va a juicio. ¿Delante de quién va? En los tribunales del gobierno profano, del gobierno civil. Pero no va a juicio delante de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los ancianos, que son los que gobiernan al pueblo. Entonces hay dos lugares donde puede ir a juicio: delante de los incrédulos, del mundo, de los enemigos de Yahweh, o delante de los santos, al tribunal de los santos, para resolver su problema judicial. Una de las funciones de gobierno es hacer justicia, y tendremos justicia cuando cuidemos poner por obra todos estos mandamientos. ¿Qué quiere decir ponerlos por obra? Significa vivir de acuerdo a ellos, de vivir gobernado por ellos, y entonces estar sujeto a las autoridades que Yahweh constituye. Espero que usted vaya entendiendo. Esta es la primera parte de este tema. Si las personas quieren saber más sobre este tema, sobre la organización del pueblo de Yahweh, sobre una ley, sobre unos principios, sujeto a unas autoridades, entonces en los comentarios del vídeo pedirán si desean que pasemos a una segunda parte de este mismo tema. Entonces, porque la gente malinterpreta, el que no conoce la palabra de Yahweh malinterpreta. ¿Qué quiere decir malinterpreta? Mi persona, estoy trabajando para la fundación, para el levantamiento de un pueblo teocrático, dentro de un pueblo democrático, o sea, una nación teocrática dentro de una nación democrática. Entonces, no se puede pensar de que mi persona, yo estoy aspirando, sí, yo me voy a lanzar como candidato a la presidencia de la República. Entonces, esto que yo estoy haciendo es como un partido para inscribirlo en el CNE y entonces ir a competir con los grandes líderes seculares del gobierno de Satanás en este país. Por favor, no se trata de eso. Aquí estamos levantando un pueblo y un gobierno, pero no tiene nada que ver con este otro pueblo secular, mundano, masón, satánico. No tiene nada que ver con ese pueblo. Este pueblo va creciendo, y en la medida que va creciendo las personas van entendiendo, se van sumando a esta. Aquí vamos levantando el gobierno teocrático, de una vez lo vamos levantando. Se van estableciendo las autoridades teocráticas, el Estado teocrático, el gobierno teocrático, con todas sus ramas de gobierno, con todas sus instituciones de gobierno. Va creciendo una nación dentro de otra nación. Nosotros no tenemos ninguna relación con la nación secular. Esa nación es de Satanás. Esa va a ser destruida. Esa va a ser acabada. Ella tiene su fin. Y el crecimiento de la nación de Dios determina el fin de la nación de Satanás en esta tierra, en este territorio que no es de ellos, es de Yahweh y es de nosotros, sus hijos. Muchísimas gracias por su atención. Padre Yahweh, he sembrado su palabra, Señor, en la mente y en los corazones de todo este pueblo, Señor. Ahora, Señor, el crecimiento, Señor, de esta palabra, hasta que ella brote como reino, hasta que brote como pueblo, hasta que brote como gobierno suyo, Señor, quede en sus manos y en su divina voluntad y en su gran poder, Señor. Te pido, Padre, Señor, te suplico
por su nombre santo, Yahweh Sabaoth, que abre usted el corazón de este pueblo, la mente, Señor, de manera que ellos puedan llegar a entender, Señor, con profundidad, Señor. Que la luz de la verdad se haga lugar en sus mentes, Señor, y puedan entender, Señor, el propósito, el proyecto, Señor, de sacarlos del gobierno de Satanás, del modelo, del sistema de Satanás, para conducirlos a su modelo, a su pueblo, Señor, que es el lugar donde hay salvación, Señor. Padre Dios mío, Señor, te pido, Señor, dame valentía, Señor, dame coraje, dame fuerza, Señor, para no temerle, Señor, a los que matan el cuerpo y luego no pueden matar más nada, Señor, sino para temerte a ti, Señor, temer que yo te pueda desobedecer a ti, Señor, para obedecer a un ser humano por algún interés, Señor, terrenal, Señor. Te pido, Padre bendito, Señor, que no permita, Señor, que yo ceda, Señor, a las tentaciones que el enemigo pone, Señor, ni tampoco a sus amenazas, a sus miedos, a su terror, Señor. Que no ceda a nada de eso, Señor, sino que me permanezca obediente, Señor, sumiso, Señor, a usted, Señor, a sus santas leyes, a sus mandamientos, a la misión que usted me ha encargado, Señor. Le pido, Señor, que me fortalezca, Señor, si es necesario perecer por esta causa, Señor, si es necesario rendir mi vida por esta causa, Señor, mi vida queda en sus manos, Señor. A usted me encomiendo, Padre mío, Señor. Que sea usted mi único protector, como dice, mi castillo fuerte, mi roca fuerte, mi Dios en quien confiaré. Ya usted es mi pastor, nada me faltará, Señor. Y también usted es mi guarda y mi protector, Señor. Bien, muchas gracias por su atención a todos ustedes. A todas, gracias por visitarnos. Ahora tenemos un enlace de PayPal para las personas que quieren donar, que quieran ayudar al proyecto de Yahweh. Ahí lo tenemos en la esquina izquierda. Más información sobre el proyecto de Yahweh, sobre el gobierno de Yahweh que se está construyendo en estas tierras, visite nuestro sitio en internet www.tovczla.blogspot.com. Si tiene alguna duda, algún mensaje, alguna sugerencia, escríbame al correo electrónico teocraticosbzla@gmail.com o haga contacto directo al 0424-255-7182. Será hasta una próxima oportunidad con un nuevo tema. Shalom Aleichem. Assalamu Alaikum.